Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video de tácticas. Y volvemos tras un tiempo sin videos con el habitual contenido de cada 3 meses. Es decir, que hoy tendremos la segunda parte de las 3 mejores tácticas del 2023. La serie con mayor apoyo del año 2022 y que reiteramos en este presente año con este video que tendrá su segunda edición. Una edición que se podría titular como lo viejo conocido nunca falla, y ya verán por qué. Como sabrán, este video trata de las 3 mejores tácticas que usé los últimos 3 meses y medio en este caso, así que por aquí podrán conocer lo que más me ha funcionado en este último tiempo. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Pronto tendrán novedades en lo que refiere al Discord, así que estén muy atentos. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente ya con la primera de las 3 mejores tácticas que usé en estos últimos meses. Y como es costumbre, iniciaremos este tipo de video con una táctica ofensiva que será nuevamente la 4-3-3, especialmente la 4-3-3B, aunque de igual manera ha vendido con la opción A. Esta 4-3-3 la he usado sobre todo en los meses de mayo, junio y algo de julio también, siendo una gran opción para torneos como Champions o ese tipo de formato, como así también en ligas nostálgicas. Así que prácticamente la he probado en ambos casos, ¿sí? Ligas con fichajes y sin fichajes. Básicamente es una 4-3-3B que considero muy goleadora, sobre todo en duelos de tácticas ofensivas. En cuanto a la alineación y a la táctica en sí, siempre pero siempre se ha priorizado jugar con un equipo de full de posiciones específicas para darle un mayor plus a la táctica. De más está decir que es una 4-3-3 como la mayoría del canal, para usarla en condición de local o ante rivales que no hayan mejorado el estadio o sean inferiores en el caso de querer usarla de visitante. En ocasiones ha sido muy efectiva en duelos parejos y otras veces muy goleadora con superioridad, haciendo diferencia con el valor de equipo. Por último, vale la pena recordar que si bien no la he usado con plus de nacionalidad, siempre pero siempre es muy positivo para darle un plus extra, sobre todo en ligas más competitivas. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea podremos usar tanto el apoyo de los medios a la defensa, que es lo más seguro para duelos parejos, o también podremos usar a todos en su posición, que ha vendido muchísimo con superioridad en valor de equipo. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-3-3B utilizará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Bien, con respecto a la agresividad, les recomiendo usarla con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. En general, solo ha tenido una expulsión en más de 50 partidos, así que con estas combinaciones no creo que tengan problemas con ese tema. Y por último, en las avanzadas, esta 4-3-3B utilizará una presión balanceada con un número base de 45, el estilo será ofensivo en 76 y la velocidad será de pases rápidos en 72. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es la táctica que subí el mes pasado al canal y como dije en ese video, es una táctica que usaba muchísimo por el 2017. Y aprovechando el tiempo libre que tuve los últimos meses, de todas las combinaciones de 4-3-3 antiguas que tenía, esta fue la que mejores resultados sacó y con mucha diferencia. Sin dudas que ha sido una brillante opción, sobre todo para duelos versus otras tácticas ofensivas, algo que quizás la 4-3-3B más vista del canal suele fallar un poco. De igual manera, ambas son grandes opciones para este 2023. Pero hablando de esta 4-3-3 en particular, ha obtenido más de 60 victorias en estos 3 meses, ganando varios torneos eliminatorios en Champions y haciendo una gran campaña de local en una nostalgia ante rivales muy buenos de la comunidad hispana. Así que en líneas generales, considero que esta 4-3-3B es una de las mejores opciones para este 2023 si quieren ser efectivos o buscar dominar y golear a sus rivales en condición de local, ya que estoy seguro
de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien, pasamos ahora a la segunda alineación que más me ha funcionado en estos últimos meses, y aquí vale la pena aclarar que son dos tácticas para una misma alineación, ya que estamos hablando de la 4-5-1. Y lejos de hablar de nuevas tácticas, lo que más me ha vendido han sido dos combinaciones de avanzadas que destacaron mucho durante el año pasado. Después de no funcionarme por mucho tiempo, durante estos últimos meses ha sido la mejor opción a nivel competitivo, ya sea en torneos individuales de la comunidad como también en batallas. 2-4-5-1 que se han complementado muy bien, quizás porque enfrenté a las mismas alineaciones casi todo el tiempo, es decir, 4-5-1 tiros desde lejos y 5-3-2 o 5-2-3 al contraataque, y eso ha beneficiado muchísimo a estas dos tácticas, sólida a nivel defensivo y marcando lo justo y necesario para ganar sus partidos. Vale la pena aclarar que no es de esas tácticas que golee como el anterior 4-3-3, pero sí que te asegura un mayor control del partido. Y pese a no haberla utilizado siempre con el plus de posiciones específicas o incluso sin el plus de nacionalidad, ha sido una táctica que igualmente ha vendido a un gran nivel. Eso sí, destaco siempre que con CI y CD, es decir, con centrocampista izquierdo y derecho, se ha potenciado muchísimo más y con ellos la táctica mostró una mejora considerable a nivel de efectividad. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas para estas dos 4-5-1. En primer lugar, esta alineación se jugará con ambos casos en el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea, en el primer caso la utilizaremos con el apoyo de medios a defensa, mientras que en el segundo caso será con delanteros apoyando al medio. El primer caso es más para un uso general y el segundo sí es más específico para tácticas de contra y algunas de pases y de bandas. En cuanto al marcaje al fuera de juego, esta 4-5-1 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. La agresividad, como siempre, dependerá lógicamente de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente les aconsejaré usarla en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Vale la pena aclarar que con la presión alta hay que tener mucho cuidado con los jueces naranja, sobre todo ya que alguna que otra expulsión ha tenido, pero no deja de ser igualmente un porcentaje muy bajo de probabilidad. Bien, por último, en las avanzadas de estas dos 4-5-1 se utilizará una presión de cebando espacios con un número base de 62 o 65. Tendrá lógicamente en ambos casos un estilo defensivo que puede ser 37, 31 o 27, y la velocidad será de juego de posesión en 55 o de pases rápidos en 62. Las mejores combinaciones han sido 62, 37 y 55 para partidos más generales de local y cambiando a 27 de estilo en condición de visitante, o también 65, 31, 62 para contraataque o partidos ante juego de pases y de bandas. Bien, ¿qué deben saber sobre estas tácticas? Que son tácticas que usé durante la mitad del 2022 y que tuvieron su momento de gloria llevándose torneos importantes como la Liga Eñe. Las variantes permiten adaptarte más al juego del rival y sacarle aún mayor ventaja a los partidos. Se han mostrado bastante sólidas a nivel defensivo, que es lo más importante de una 4-5-1, además de ser dominadora en la gran mayoría de los partidos que se han jugado en casa, anotando lo justo y necesario para llevarse el partido como toda buena 4-5-1. Destaco que, como digo siempre, hay una leve mejoría con los plus de nacionalidad y posiciones específicas, pero en líneas generales ha mantenido su buen nivel en la mayoría de los partidos, aún sin contar con esas bonificaciones. Así que en líneas generales, estas dos 4-5-1 son grandes opciones para aquellos que no quieran arriesgar tanto y llevarse los 3 puntos con lo justo y necesario, dominando a su rival y controlando el partido de principio a fin. Bien, vamos ahora con la última de las 3 alineaciones que les mostraré en este video, la cual será la 4-4-2-A. Y sí, de preferencia la 4-4-2-A, porque se ha notado una mejora en la táctica con esta alineación más que con la 4-4-2-B, al menos en términos de dominio y efectividad, aunque de igual manera la 4-4-2-B se ha llevado varios duelos ganando por la mínima. Es una alineación que, si bien no tenía pensado usar tanto, tras una liga de grupo donde por sorteo me tocó usarla, he estado probando y mucho con la alineación y tras varios pasos en falso decidí ir por una vieja confiable de hace muchos años. Una alineación que se mostró de gran manera para usarla en condición de local y de visita ante tácticas de 5 o 6 defensas, sobre todo si eran con contraataque.
y tanto con la opción A como con la B ha vendido de gran manera, pero destaco más la opción A porque nuevamente los CI y CD le dieron un plus a la táctica que vale la pena mencionar. También es importante mencionar que se usaron los plus de nacionalidad y también de posiciones específicas para potenciar aún más la táctica. Y si bien las primeras pruebas de la táctica fueron en una liga de grupo de pruebas justamente, ha vendido nada más ni nada menos que en la Liga Ñ y también en batalla ante la selección inglesa de USM, en un mundial, así que mejor prueba que esa no hay. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-4-2. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego de pases. En las tácticas en línea, la mejor opción ha sido el apoyo de medios a defensa, pero igualmente viene muy bien manteniendo a todos en su posición. Con respecto al marcaje al fuera de juego, esta táctica se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, les aconsejo normalmente utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Solamente en una ocasión me han expulsado en agresivo con juez naranja y afectó al partido, así que por eso no la voy a recomendar. Por último, vamos con las avanzadas de esta 4-4-2, que se podrá usar de preferencia con la opción A, pero que también se podrá usar con la opción B. Aquí la presión que se utilizará será encerrando los espacios con un número base de 64. El estilo será ofensivo en 70 y la velocidad será de juego de posesión en 56. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que subí recientemente al canal y que básicamente modifiqué de una táctica base que fue una de las primeras que subí en el canal. Y en estos meses, sobre todo en los últimos dos, para casos específicos como la 5-2-3, 5-3-2, 5-3-1-1 y 6-3-1, ha sido una brillante opción y no solo ante rivales normales, por así decirlo, sino también de lo más top en la comunidad y a nivel internacional. Como podrán ver, se mostró bastante dominadora sin recibir goles, algo muy importante. Y nuevamente remarco que si bien me parece que con ambas opciones va muy bien la táctica, y eso lo pueden ver en las estadísticas que voy mostrando, la verdad que la 4-4-2A se ha portado muy bien con los CI y CD siendo muy influyentes en los partidos. Pero en líneas generales me parece una táctica muy pero muy recomendable para aquellos a los que se les dificulte las alineaciones de 5 y 6 defensas y quieran dominar esos partidos y llevarse los 3 puntos. Una gran opción para vencer a esas 5-3-2, 5-2-3 o 6-3-1 siempre difíciles y muy utilizadas de visita, ya que estoy seguro que con esta 4-4-2 podrán derrotarlos sin problemas. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse para apoyar al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en estos últimos meses si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente espero continuar con más videos por el canal y con novedades para el Discord, así que estén muy atentos. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.